como dice el canto, amémonos de corazón, no de labios ni de oído, para cuando Cristo venga. Ese momento cuando tengamos nosotros que comparecer delante de Él, no sabemos ni el día ni la hora. Pues la verdad que no sería nada bueno que se nos llegue a nosotros ese momento y que nosotros estemos en problemas. No hay un problema más grande que este, considero yo. Que a uno le llegue el momento final y que uno tenga unos cuantos enemigos por ahí, o que uno esté llevándose mal con alguien, teniéndole rencor a una persona, que haya pasado años y que no haya logrado perdonar a esa persona y que yo vea que la muerte esté rondando, o sea, que caiga yo en una enfermedad grave y que yo esté así, en un momento menos pensado, pueda yo irme con el Señor y estar en una situación así. Eso es un problema demasiado grande. Es un problema grandísimo. Y muy pocas personas nos van a decir a nosotros en este mundo, mira, ese es un problema grandísimo. Pues pocas personas nos lo van a decir. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros andamos pensando, ay, yo no me meto con vida de nadie. Cada quien que haga lo que quiera. Y a nosotros nos cuesta dar un consejo. Nos cuesta hablar de la palabra de Dios cuando nosotros vemos personas que en verdad están viviendo con un odio, están viviendo con enemiguez. Ojalá que no nos pase a nosotros, pero a veces fácilmente podemos caer en tentación y dejarnos usar por el mismísimo enemigo, convertirnos en instrumento del enemigo, para nosotros a veces alimentar esa enemiguez. Pues eso es lo que vemos muchas veces con situaciones que pasan así muy tristes. Quizás dos personas que se están llevando súper mal y cuando hay odio en el corazón, pues ¿qué es lo que fácilmente sucede? En la conversación, en el compartir, que salga el nombre de esa persona y va a hablar bien o mal de esa persona enemiga. Pues vas a hablar horrible. Va a hablar muy mal porque como hay odio, como hay resentimiento, pues la persona no va a hablar bien. Entonces, ¿qué sucede a veces? Pues alimentamos esos ideales de esa persona que tiene ya ese odio. O quizás colaboramos para que esa persona le coja más odio todavía aún a esa otra persona. Con muchísimas situaciones que se dan. Oh, mira, pues tú sabes que dijo de ti tal cosa. Oh, mira, que está pasando tal y tal cosa. Entonces a veces, pues así nos usa el enemigo. Ojalá que no nos pase eso a nosotros, pero eso le pasa a muchas personas. El enemigo lo usa para poner peor esa situación, porque el demonio le interesa muchísimo que nosotros continuemos así. Es una situación grave. Cuando nosotros estamos en una situación así, estamos en una situación grave. Hablando espiritualmente, es una situación crítica, porque vamos a estar en un gran problema si nos morimos así. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que bajo la luz de ese Espíritu Santo nosotros podamos leer esta palabra de Dios, que podamos comprender esta palabra de Dios, que esta palabra de Dios produzca frutos en nuestras vidas y frutos en abundancia. Pidámosle a ese Espíritu Santo que tome el control en este momento de nuestras mentes, de todo nuestro ser, que nos abra los ojos para nosotros poder mirar la verdad, darnos cuenta de la verdad. Y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice la palabra de Dios: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos
de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren nomás lo que nos dice el Señor en esta palabra, cómo termina este evangelio de hoy. El Señor nos llama a ser perfectos. Sabemos que todos nosotros somos imperfectos, pero el Señor a nosotros nos llama a ser perfectos. O sea, que haciendo la voluntad de Dios, nosotros podamos ser buenos. Haciendo la completa voluntad de Dios, esforzándonos cada día, podemos lograr vivir en santidad. Por eso dice el Señor en su palabra, sin santidad nadie le verá a Él. Entonces, un santo, ¿cómo es? Un santo es bueno. Un santo no es medio bueno. No, un santo es bueno. Y nosotros estamos llamados a ser buenos, a no ser medio santo o un poquito santo, sino a ser santos. Sean santos como su Padre es santo. Y dice el Señor, sin santidad nadie me verá. O sea que para entrar en de los cielos tenemos que ser santos. Para ser santos tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios, buscando cada día esa perfección, buscando ser perfecto. Somos hijos de Dios y Dios no es imperfecto. Dios es perfecto y nosotros en Él podamos alcanzar esa perfección. Pero resulta que esto es un trabajo de todos los días. Y el Señor completa lo demás. Por eso Él es redentor. Por eso el Señor es redentor. Fíjense lo que pasó con el buen ladrón. Ese estaba en puro pecado. Y en el momento final de su vida, le dice el Señor, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. El Señor es redentor. Él nos redime. Pero nosotros no podemos confiarnos y decir, en el último momento de mi vida, yo buscaré de Dios porque Dios me puede salvar a mí como salvó al ladrón que estaba al lado de Él, crucificado en la cruz. Mis hermanos, nosotros no podemos coger ese chance porque eso sería jugar con nuestra salvación. El Señor te habla a ti hoy y me habla a mí hoy. Dios tiene piedad y misericordia y quiere salvar a sus hijos. No quiere ni que un cabello de su cabeza se pierda, pero el Señor lo mira todo. Dios te habla a ti hoy en este día y me habla a mí hoy en este día. Yo no puedo después de escuchar la palabra de Dios, yo no puedo después de escuchar el llamado de Dios decir, después. Lo dejo para después. Cuando la gente dice eso, está metida en un peligro muy grande. Porque está tentando a Dios. Está desobedeciendo el llamado de Dios. Y tristemente hay que decir que son muchas las personas que dicen esto. Después, un día de esto. Ahora no, porque estas cosas de Dios son serias. Yo todavía no me siento preparada. Hay mucha gente que dice así. Y ahí le está usando el mismísimo diablo. El mismísimo enemigo que se lo quiere llevar. Le está utilizando en ese momento. Le está usando en ese momento. Entonces,
El Señor sigue luchando. El Señor sigue tratando de salvar a esa alma. Pero nosotros no podemos tomar ese riesgo de seguir con esa testarudez. Después, estoy en un odio. Que venga esa persona a pedirme perdón a mí. Yo no puedo tomarme ese riesgo. Porque yo tengo que pensar en mi salvación. Y que esa persona con la que yo tengo ese problema, con la que yo tengo esa situación tan difícil, que yo sé que está ese odio, esa enemiguez, esa persona a mí no me va a salvar. Me va a salvar el Señor que me da su ley y que me manda a buscar el perdón, que me manda a trabajar por la reconciliación, que me manda a trabajar por la paz, para mi propio bien. Cuando yo trabajo por la paz, estoy trabajando para mi propio bien, porque estoy buscando la felicidad. Estoy buscando el bienestar para mi vida. Cuando una persona vive con resentimiento y con rencor, ¿cómo es que vive? Vive muy mal. Entonces, la persona que no tiene enemigos, vive con esa persona ahí prendida en la mente. Y está esa persona ahí, muy presente. Y cuando mencionan a esa persona, pierde la paz inmediatamente. ¿No se dan ustedes cuenta? Cuando una persona está enemiga de otra persona, no, tan solo con mencionar a esa persona, esa persona que siente ese odio, inmediatamente pierde la paz. Y comienza a hablar como que fuera una pólvora que se tirara. Una cosa sin parar. Y cuando la persona siente ese resentimiento y ese odio, esa situación la recarga una y otra vez. Y siempre que la menciona, siempre que retrocede atrás a esa historia, entonces esa historia se hace viva. Oiga, eso es una cosa terrible, el odio. Eso es algo tremendo, el resentimiento. Porque quizá una cosa que pasó hace 20 años, pero cuando yo tengo ese rencor y esa enemiguez está en mi vida, yo menciono eso que pasó 20 años y ¿qué pasa? Que ese odio me pone a vivir eso de nuevo, como que hubiera pasado en el mismo instante. Eso es algo del mismísimo demonio. Por eso el odio es algo tan peligroso. Por eso el Señor a nosotros nos invita a perdonar, siempre a perdonar, amar aquel que me hace daño. Pero ¿cómo yo puedo lograr eso? Que suena como una estupidez en este mundo, como algo tonto, como algo fuera de la normalidad. ¿Cómo yo puedo amar al que me hace daño? ¿Cómo yo puedo amar al que me persigue? ¿Cómo yo puedo amar a aquel que me anda calumniando? ¿Cómo yo puedo amar a esa persona? ¿Cómo? Estoy llamada a amar a todos con el amor de Dios. Porque eso fue lo mismo que Jesús hizo. El Señor nunca odió a nadie. Nunca. Y por eso a nosotros Él nos da su palabra. Amen a sus enemigos. Oren por sus perseguidores. Recen por ellos. Oren por ellos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando estaba allá en la cruz? Después de, ahí en ese martirio tan grande y después de haber recibido un castigo tan tremendo, todos esos azotes atado a la columna, todo ese martirio cuando iba cargando la cruz, todos esos golpes, todas esas cosas malas que le hicieron. Y Jesús allá arriba en la cruz, con su cuerpo todo llagado, que no tenía aspecto de ser humano, como dice Isaías, todo su cuerpo era una sola llaga. Dice el Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. A ese que nos hace tanto daño, a esas personas que nos hacen tanto daño. Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, esas personas están ciegas, están en el pecado, no te buscan. Por eso me tratan tan mal, por eso me persiguen, por eso me atacan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónale todo este mal que me están haciendo. ¿Qué podemos decir? En todas las situaciones que vienen a nuestras vidas. A veces no nos hacen el daño a nosotros, pero se lo hacen a nuestra familia. A veces no nos hacen el daño a nosotros, pero se lo hacen a la persona que más queremos, a nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Qué Dios me pide? A odiar a esa persona que me le hace daño a mi familia, a mis padres. Imagínense, lo más querido para uno es una madre, es un padre. Imagínense lo que uno ve, personas que le hagan daño a su padre, a su madre. Qué duro sería perdonar eso, ¿verdad? Qué duro sería yo perdonar personas que insulten a mi padre, que insulten a mi madre, que lo traten con poco respeto, que insulten a mis hermanos, que le hagan daño, que le hagan cosas terribles, hasta que le quiten la vida. Qué terrible sería perdonar eso. Pero nosotros como cristianos, ¿a qué estamos llamados? A perdonar a todas esas personas que nos hacen daño a nosotros, a nuestra familia. Orar por ellos. Nadie se le puede pasar a Dios. Nadie. Puede ser la persona más mala que exista en el mundo y que se dedica a hacerle daño a los demás, hacer cosas terribles, pero jamás se le podrá pasar a Dios. Entonces, cuando yo oro por esa persona malvada, con un corazón malvado, por esa persona sin temor de Dios, que me está haciendo daño a mí, Dios escucha esa oración. Y a veces también el Señor permite las cosas. Porque nosotros podríamos decir, ¿y cómo fue que Dios, el Padre Todopoderoso que envió a su único Hijo, cómo fue que permitió que toda esta gente le hicieran daño? ¿Cómo fue que permitió que tantas personas hablaran mal de Él, que lo calumniaran, que le hicieran tanto daño? ¿Cómo el Padre permitió eso? Bueno, pues miren el final. Entonces ahora nosotros comprendemos por qué lo permitió. Quizás si nosotros hubiéramos estado ahí, en todo eso que aconteció, que nosotros hubiéramos sido testigos, hubiéramos dicho tal vez, pero ¿qué fue lo que pasó? O tal vez hubiéramos caído en la misma tentación que cayeron aquellos, que no se daban cuenta que ese era el mismo Dios que estaba ahí crucificado, porque Jesús es Dios. Recuerden, el Padre, el Hijo, son uno. La tres divina persona, el Espíritu Santo también. Él es Dios. Y podemos nosotros caer en la tentación de decir, como dijeron aquellos, pero tú que sanaste a tanto y salvaste a tanto, ¿cómo es que no te puedes bajar de ahí y salvarte tú mismo? ¿Cómo es que no lo puedes hacer? Tal vez nosotros hubiéramos caído en esa trampa también si hubiéramos estado ahí. Porque quizás no hubiéramos entendido todo eso. ¿Cómo es posible? Y si Él dice que su Padre lo ha enviado y está en el cielo, ¿por qué su Padre no hace algo por Él? ¿Por qué si es el Dios Todopoderoso, por qué está permitiendo que le pase todo eso? Pues bien, sucedió todo. Luego Él resucitó. Entonces comprenderíamos por qué el Señor permitió que todo eso pasara. Era un plan maravilloso que Dios tenía con todo. Por eso permitió que se cumpliera todo. Por eso llegó el momento que Jesús dijo, todo está cumplido. Y ahí entregó su espíritu, porque ya estaba cumplida toda la misión. Esa misión que Él vino a hacer aquí en esta tierra. Ese plan salvífico. Entonces, nosotros tenemos que pensar en todo eso. Porque a veces uno diría, ¿cómo Dios permite que me hagan tanto daño?
no nos llegará a nosotros ninguna prueba que sea mayor que nuestras fuerzas. A veces esos ataques y esas cosas que nos pasan en la vida a nosotros, a nuestra familia, situaciones tremendas que vienen que uno no puede entender cómo es posible que esto pase, cómo es posible que esta situación se esté dando así, pero ¿por qué? Pero cuando uno entra en meditación y oración, uno dice, Señor, en medio de todo este problema, en medio de esta prueba tan grande, en medio de este problema tan grande, en medio de todos estos ataques tan terribles, todas estas agresiones tan terribles, estas ofensas, en medio de todo esto, en medio de este llanto, Señor, yo te doy gracias por todo esto, porque mi vida está en tus manos, Señor. Y yo sé que tú tienes un plan en mi vida. Y todo esto, Señor, yo sé que todo esto, Señor, tú lo estás permitiendo por algún motivo, por alguna razón. Señor, te doy gracias. Aunque yo no comprendo esta situación, pero te doy gracias. Esta situación que nadie la comprende y a veces ni yo la comprendo. Pero tú vienes en mi auxilio y me haces comprender lo que muchos no entienden a mi alrededor. Tú me haces entenderlo, Señor, porque me someto a tu voluntad y sé que tu voluntad es buena, que tú trabajas de una manera perfecta y que todo esto será para un bien en el mañana. Qué bueno sería pensar así y actuar así en medio de toda situación, mis hermanos, porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Dios tiene el control de todo, siempre y cuando nosotros tengamos nuestra vida en sus manos, porque nosotros le estamos dando al Señor el permiso para que tome el control en mi situación, en mi problema. Por eso es tan importante nosotros entregarnos a Dios, porque si no hemos entregado nuestras vidas a Dios, ahí sí que vamos a estar muy mal. En cualquier situación que venga a nuestras vidas, fácilmente el otro tomará control, el enemigo. Si en verdad nosotros no dejamos a Dios ser Dios en nuestras vidas, si no dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida, tenemos que recordarnos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de dos señores. Dos señores. Entonces nosotros tenemos que dejar que el Señor de la vida, el Señor de la vida, el que me ha dado la vida a mí también, que ese Señor de la vida, el que me salva, el que me libera, el que lo es todo para mí, yo tengo que permitirle a ese Señor de la vida que sea Él que tenga control en mi vida y en todos mis asuntos, y no dejar al otro Señor que guíe mi vida. Por eso es tan importante nosotros servirle a ese Señor que nos salvará, a ese Señor que nos ha dado, que ha dado su vida por nosotros, al Señor de señores. Porque dice la misma palabra de Dios, es imposible ustedes servirle a dos señores. Terminará sirviéndole a uno y fallándole al otro. Por eso es tan importante entregar nuestras vidas a Dios para hacer su voluntad. Y hacer su voluntad significa yo recibir su palabra. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Ama a tu prójimo. Oiga esto. Ama a tu prójimo. Y ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Para que así sean hijos, porque estamos actuando como el Padre. Y el Hijo tiene que tomar ejemplo del Padre. El Padre le enseña al Hijo. Entonces, yo tengo que tomar el ejemplo de mi Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si yo que soy Dios y hago el sol brillar para malos y buenos, ¿quién eres tú para negarle tu amor a los que son malos, mientras que yo se lo muestro
dejando que el sol brille para ellos también, dejando que ellos también se beneficien de la lluvia que cae y de todas las bendiciones. Envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? Oiga, esto hay que meditarlo, porque resulta que cuando nosotros logramos amar a los perseguidores, a los que nos hacen daño, a nosotros, a nuestra familia, a aquellos que nos hacen la vida bien difíciles, cuando nosotros logramos amar a esas personas, eso tiene mucho mérito, mucho mérito. Eso es como darse un baño de luz, porque son muchas las gracias que se reciben, porque eso es un acto muy agradable a Dios. ¿Y por qué? Porque es algo muy difícil de hacer. Entonces el que logra hacer eso recibe muchas bendiciones de Dios, porque eso es muy difícil hacer eso. Porque hay que rebajarse, hay que caer hasta abajo para uno lograr hacer eso. El orgulloso no puede. ¿Qué es lo que hace el orgulloso? Ah, ella fue que me ofendió, o él fue que me ofendió, que venga a pedirme perdón a mí. Yo, ¿y por qué tengo yo que ir? Esa es la actitud del orgulloso. Yo no tengo que humillármele a nadie. Esa es la actitud del orgulloso. Esto es algo tan peligroso. Tenemos que darnos cuenta muy bien de lo que es el orgullo. Ese orgullo es peor que el otro, que a veces nosotros pensamos que una persona orgullosa es una persona vanidosa, con su ropa, con sus cosas materiales. Oiga, ese orgullo no es tan peligroso, el peor es el otro. El orgullo que está dentro, que se mete en el alma. Ese orgullo que nos hace actuar de una manera arrogante. Ese orgullo que nos hace sentir que somos mejores que todo el mundo. Como que nosotros fuéramos los señores de nuestra existencia. Y los dueños de nuestras vidas. Y a veces nosotros así lo decimos. Yo soy dueño de mi vida. Soy dueña de mi vida. Y yo con mi vida hago lo que quiera. Y se nos olvida que el dueño de nuestra vida es Dios. Que apenas con acortarnos la respiración ya no estamos muriendo. Miren lo malo que es cuando uno le da un asma y que uno no tenga la pompita ahí para no ponerse la medicina. Oiga, esa simple enfermedad fácilmente mata a uno. ¿Quiénes somos nosotros? Somos pequeñísimos y Dios es el dueño de nuestra vida. Entonces a veces viene ese orgullo y nos engaña. El orgullo es del demonio. El orgullo no es de Dios. El orgullo no es de Dios. El orgullo es el mismo enemigo que hace que nos rebelemos en contra de la ley de Dios. Cuando ese orgullo sale a flote, es muy difícil que se dé el perdón, porque el orgullo no nos deja que nos humillemos. Entonces tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude a nosotros a hacer su santa y divina voluntad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza que necesitamos. Que podamos nosotros despojarnos de ese orgullo. Que podamos nosotros despojarnos de todas esas cosas que no son agradables a Dios. Y que el Señor nos ayude a hacer cada día su voluntad. Para Dios, nada, absolutamente nada es imposible. Que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Muchas bendiciones a todos mis queridos hermanos. Reciban un gran abrazo. No sé si ustedes escucharon ahorita la tecla del piano que sonó. Y bueno, yo espero que me tengan paciencia. Yo les voy a mostrar rápidamente esta perrita. Mire, ella siempre está aquí conmigo. Yo no la puedo dejar porque si yo la dejo, ella comienza entonces a hacerle así a la puerta para que yo le abra. Entonces, ella siempre está conmigo aquí, así que yo espero que ustedes me tengan paciencia cuando ustedes la vean que pasa ella por ahí.
Así que a ella le gusta mucho escuchar, le encanta escucharme hablar, le gusta mucho la música, así que téngale paciencia a mi perrita, por favor. Muchas bendiciones. Recordemos, para Dios nada es imposible. Él nos enseña a amar. Él es el maestro. Él nos enseña a perdonar. Bendiciones a todos. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Bendiciones a todos.